Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 19 de junio, en Geopolítica Diaria. La jornada arranca con un mercado a media máquina, porque Wall Street permanece cerrado por el feriado de Juneteenth, lo que reduce la liquidez global y deja el protagonismo en manos de Europa y Asia, justo cuando dos frentes siguen marcando el pulso de la economía mundial, la política monetaria de los grandes bancos centrales y el desenlace todavía incierto de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Empecemos por la Reserva Federal de Estados Unidos, porque su decisión de esta semana sigue siendo el dato que más está moviendo expectativas. En la primera reunión presidida por Kevin Warsh, el Banco Central estadounidense mantuvo los tipos de interés sin cambios, en el entorno del 3,5 al 3,75%, una decisión que era esperada por el mercado. Lo que realmente sorprendió fue el llamado mapa de puntos, el gráfico en el que cada miembro del Comité de Política Monetaria señala dónde cree que estarán los tipos en el futuro. Frente a marzo, ese mapa giró de forma clara hacia el endurecimiento, y buena parte de sus miembros considera ahora que podría ser necesaria una subida de tipos antes de que termine el año, algo que en marzo estaba completamente descartado. La Reserva Federal, además, revisó al alza sus previsiones de inflación y a la baja su previsión de crecimiento para este año, una combinación que un sector de analistas describe como riesgo de estanflación, es decir, un escenario en el que la economía crece poco mientras los precios siguen subiendo. Warsh fue claro al insistir en que el objetivo de inflación del 2% se mantiene intacto, y anunció además la creación de varios grupos internos para revisar en profundidad cómo el Banco Central comunica sus decisiones y analiza el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y la productividad. Ese giro más duro de la Reserva Federal tiene una consecuencia directa sobre las divisas y los metales preciosos. El dólar se ha fortalecido en los últimos días, y eso, junto con la perspectiva de tipos más altos, está empujando al oro a la baja. El metal cotiza hoy en torno a los $4.200 la onza, encaminado hacia su tercera caída semanal consecutiva, algo que contrasta con los máximos históricos que había marcado semanas atrás por encima de los $5.000, cuando la guerra en Oriente Próximo disparaba la demanda de activos refugio. Y aquí entramos en el otro gran asunto del día, porque la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue siendo el factor que más condiciona los precios de la energía. El memorando de entendimiento entre Donald Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ya está firmado, sellado de forma digital tras la cumbre del grupo de los 7 países más industrializados en Versalles, y establece el cese inmediato de las hostilidades y un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y la seguridad del estrecho de Hormuz. Sin embargo, la reunión técnica prevista para hoy en Suiza, en la que debían empezar a concretarse los detalles de esa reapertura del estrecho, ha sido suspendida de forma indefinida tras la cancelación del viaje de la delegación estadounidense, en un contexto de nueva tensión militar en el Líbano. Para los mercados de energía, esto significa que la normalización del tráfico petrolero por Hormuz, una vía por la que antes del conflicto pasaba aproximadamente una quinta parte del crudo mundial, será más lenta de lo que se descontaba hace unos días. Aún así, el barril de petróleo Brent cotiza hoy alrededor de los $77 y el West Texas Intermediate estadounidense en torno a los 75, muy por debajo de los más de $110 que llegó a tocar en los meses más duros de la guerra. Conviene recordar, además, que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo en más de 40 años, un dato que limita el margen de Washington para seguir utilizando esas reservas como herramienta de contención de precios si la tensión geopolítica volviera a repuntar. En el terreno de los bancos centrales, el Banco Central Europeo también ha sido protagonista esta semana, al subir los tipos de interés por primera vez en casi 3 años, llevando la facilidad de depósito hasta el 2,25%. La decisión responde a una inflación de la zona euro que se sitúa en el 3,2%, muy por encima del objetivo, en gran parte por el encarecimiento de la energía derivado de la propia guerra en Irán. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, defendió la subida como necesaria, aunque la decisión llega en un momento delicado para la economía europea, que se contrajo levemente en el primer trimestre del año. Una parte de los economistas considera que esta subida es la respuesta correcta para evitar que la inflación se descontrole, mientras que otra parte advierte de que endurecer la política monetaria en plena desaceleración del crecimiento podría empujar a la eurozona hacia ese mismo escenario de estanflación que preocupa también en Estados Unidos.
En este contexto, las bolsas europeas cotizan hoy con calma, cerca de máximos históricos. El IBEX 35 se mantiene plano en la zona de los 19.400 puntos, el Eurostoxx 50 marca nuevos récords por encima de los 6.300 puntos, y el DAX alemán se acerca a los 25.100 enteros. Dentro del selectivo español destacan las subidas de Acciona Energía y Acciona, ante rumores de operaciones corporativas, mientras que Santander ha superado a Inditex como la compañía más valiosa de la bolsa española. Por el contrario, Indra, Repsol y ArcelorMittal encabezan las caídas, penalizadas por la fortaleza reciente que habían mostrado los valores ligados a defensa y materias primas durante el conflicto. Fuera de la zona euro, el Reino Unido ha aportado una sorpresa positiva. Las ventas minoristas de mayo subieron un 1,2% respecto al mes anterior, muy por encima del 0,5% que esperaban los economistas, y un 3,2% en términos interanuales, también por encima de lo previsto. La libra esterlina ha reaccionado al alza, en un dato que respalda la idea de que el consumo británico resiste mejor de lo esperado a pesar de la inflación elevada. No podemos cerrar sin mencionar la tensión que sigue viva en el sector tecnológico. Después de meses de subidas impulsadas por la inteligencia artificial, el índice tecnológico estadounidense Nasdaq acumula una caída cercana al 7% desde comienzos de mes, y el sector de semiconductores ha entrado oficialmente en zona de corrección. Firmas de inversión como BlackRock Investment Institute han recomendado a sus clientes vigilar de cerca los resultados empresariales mientras los tipos se mantengan elevados, y algunos analistas advierten de paralelismos con la burbuja tecnológica de finales de los años 90, aunque otros insisten en que la demanda real de chips e infraestructura de datos sigue siendo sólida y que se trata simplemente de una corrección sana tras un repunte muy intenso. Como telón de fondo, China sigue mostrando una economía a la defensiva, con datos recientes de ventas minoristas e inversión en activos fijos más débiles de lo esperado, aunque la producción industrial se mantiene como uno de los pocos puntos de apoyo gracias a la demanda externa. En definitiva, la economía global cierra esta semana con dos bancos centrales que han elegido caminos distintos frente a una inflación impulsada por la misma causa, la guerra en Oriente Próximo, mientras esa misma guerra, lejos de resolverse del todo, sigue marcando el ritmo del petróleo, del oro y de la confianza inversora. Los próximos días estarán marcados por la posible reanudación de las conversaciones técnicas en Suiza, los datos de actividad empresarial que se publican el lunes en Estados Unidos, y la capacidad del sector tecnológico para demostrar que su corrección es solo una pausa y no el inicio de algo más profundo. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis te ha resultado útil, ayúdanos a seguir creciendo, sigue el canal, déjanos tu me gusta y compártelo con quien creas que también necesita entender lo que mueve a la economía mundial.